comentado antes, vamos, brevemente a Luis, me he referido a su importancia como influyente cabeza en la legislación, en la política educativa seguida prácticamente sin interrupción durante los 30 años de democracia. Aún a pesar de tus divergencias con González, porque tú permaneces siendo, yo creo, un marxista no leninista clásico, y González tuvo su pelea contigo en su momento en el Congreso aquel, que fue el principio de tu abandono de la política activa. Pero además de eso, Luis, tienes 30 y tantos años de ejercicio de la docencia también y de contacto con gente joven, a caballo, por decirlo así, entre el mundo del bachillerato y el mundo de la universidad, como edades. Esta descripción que han hecho los anteriores ponentes, ¿en cuánto la compartes? ¿En cuánto compartes esta situación de emergencia educativa? ¿Cómo la describirías tú? Muchas gracias por tus amables palabras. De todas maneras, para no desorientar al auditorio, conviene puntualizar que, bueno, que mi influencia en, eso, en el sentido que ha dicho Oriol, pues es muchísimo menor. Yo jamás he estado en ningún cargo en el Ministerio de la Administración Socialista ni nada parecido. Lo que ocurre es que, pues es verdad que algunas de las ideas básicas del documento que citó antes Oriol, de aquella alternativa democrática para la enseñanza, pues son ideas matrices que luego han pasado a la LODE y a la LOSE. Pero solamente ideas matrices, luego la elaboración la han hecho pues, los equipos de los ministros de turno. Pero de todas maneras yo quería que mis primeras palabras al comparecer ante los miembros de la asociación PERI, pues dar un saludo y de agradecimiento por la invitación a estar con ustedes esta noche, porque claro, esa invitación pues yo la aprecio en todo lo que vale, desde la significación de que muchos de ustedes, y por lo menos los dirigentes de esta asociación, saben perfectamente que mis opiniones son en casi todo radicalmente antagónicas a lo que dice este libro y a lo que dice ese manifiesto. Como luego voy a ir puntualizando en algunas cosas, ¿verdad? Y por lo tanto, pues el mero hecho de que me hayan invitado a mí a estar aquí esta noche es un rasgo de liberalidad por parte de esta asociación que yo aprecio en todo cuanto vale, que agradezco muchísimo y al cual pues deseo responder ciñéndome lo más estrictamente posible al cuestionario de preguntas que me han enviado. Bueno, por otra parte, dicho sea de paso, la señorita Mabel Fernández ha tramitado exquisitamente esa invitación y por lo tanto pues también ha sido muy agradable estar hasta llegar a esta mesa. Vamos a ver, la pregunta en sentido estricto es: muchos aseguran que en nuestro país se vive una situación de emergencia. ¿Coincide que estamos en una situación de emergencia? ¿Y en qué consiste realmente esa emergencia? Bueno, para mí hay aquí dos cosas a separar. ¿Estamos en una situación de emergencia? Bueno, yo creo que por emergencia quiere decirse en una situación de crisis aguda. Pero la palabra emergencia, en sentido estricto, es un accidente imprevisto. Y la situación en la que estamos, pues en muchos aspectos no tiene nada de accidental, que es bastante estructural, y por otra parte tampoco es demasiado imprevista porque se veía venir. Pero en fin, vamos a interpretar que emergencia quiere decir una situación grave, una situación... Y en este sentido, pues yo creo que en parte sí y en parte no. Porque claro, el lenguaje, estamos en una situación de emergencia, fijarse sobre lo malo, nos lleva una mentalidad catastrofista que al final desemboca en una desvalorización de todo el trabajo de nuestras instituciones. Y esto a mí me parece negativo. O sea, no vaya a ser que estemos criticando a los jóvenes que no entienden, que menosprecian, y a lo mejor resulta que nosotros pues, hacemos en algunos aspectos peor todavía lo que luego les imputamos a ellos. Es decir, que para mí la situación es ambivalente.
Es decir, hay algunos aspectos en nuestra educación muy positivos y otros muy inquietantes, muy preocupantes. Los muy positivos son, por ejemplo, la enorme expansión que ha tenido la educación en España en el último cuarto del siglo. Fíjense que digo un periodo en el que se han alternado administraciones de PSOE y administraciones del Partido Popular. Es decir, no estoy haciendo una afirmación de carácter partidista, en absoluto. Lo más importante en orden al empeño de expandir el sistema, hacer que la escuela llegue a todos, hacer que todos puedan llegar a los niveles superiores, yo creo que con distintos pequeños matices de diferencia ha sido algo sostenido por todas las administraciones. Pero más aún, no se escandalicen si les digo que esta expansión en realidad comienza inclusive antes de la muerte del dictador. Porque claro, el gran cambio de educación yo creo que comienza con la ley Villar de 1970. Entonces ya se hace un esfuerzo muy considerable para aquella famosa EGB, ¿verdad?, de la ley del año 70, y que luego ya se ha ido continuando y cada administración la ha llevado. Y luego, por otra parte, ha habido un giro muy importante en el mundo universitario. Cuando yo era universitario, pues éramos unas élites de la burguesía, los alumnos, con alguna excepción. Como ustedes saben, el número de universidades se ha multiplicado, han llegado a otras clases sociales y luego ha habido una sustancial reforma en el ANP. Entonces, ¿qué es lo problemático? Lo problemático, pues estamos muy comprendidos por el tiempo, es el fracaso escolar, por una parte. Hoy, por ejemplo, en las noticias que reflejaba en su primera plana el diario El País, del informe PISA, y por otra parte, la deficiente formación en valores. Yo lo voy a llamar así. Es el mismo problema que habéis estado planteando los dos intervinientes anteriores. La muy deficiente formación en valores de nuestros alumnos. Entonces, por cuestión del tiempo, voy a prescindir por completo de hablar de fracaso escolar. Eso, si alguno de ustedes lo suscita en el coloquio, pues con mucho gusto entramos en ello. Y me voy a limitar al tema que creo que es más propio de esta noche, que es el de la deficiente formación en valores, que al fin y al cabo es de lo que trata el libro. Pues muy bien, miren ustedes, ¿por qué existe, vamos a la segunda parte de la pregunta, ¿por qué existe esa deficiencia? Bueno, miren ustedes, desde mi punto de vista, esto se debe a que los agentes tradicionales que tenían que hacer esa labor de transmisión de valores además de la escuela han entrado o en crisis o han renunciado a esa labor o, aunque siguen manteniendo la intención, no lo consiguen. Me estoy refiriendo a esos agentes de moralización que era la familia, en primer lugar, en segundo lugar, la Iglesia y en tercer lugar, líderes sociales. Estos eran los agentes que, desde mi punto de vista, aparte de la escuela, eran los principales agentes de moralización. La familia, obviamente, el primer agente de socialización. Pero claro, ustedes, si han leído, pues, por ejemplo, los resultados del informe Hogar del Empleado, por referirme al último, al que se ha hecho público hace unos días, bueno, pues resulta que se encuentran con que los propios profesores dicen que la inmensa mayoría de las familias se han despreocupado, sencillamente, se han despreocupado. Yo me acuerdo cuando producía un gran escándalo la idea aristotélica de que corresponde al Estado la educación, pero resulta que, de facto, es lo que están haciendo, multitud de familias. Y eso lo refleja el librito que ustedes presentan esta noche. Algunos de los artículos del librito precisamente dice que el problema básico no sé, es es el descuido de las familias. Tú decías, no están a la altura, etc. La cosa es que muchas veces han transmitido eso, si es en la escuela pública del Estado, y si no, pues por lo menos a otra institución que no somos. La Iglesia, no se engañe, yo no tengo inconveniente en reconocer que fue un principalísimo agente de moralización en la sociedad. La Iglesia transmitía no solamente, bueno, pues una dogmática, unas ideas de trascendencia, etc., sino que transmitía un código ético y un código moral. Entonces, claro, la pérdida de influencia